La Asociación Mexicana de Terapeutas en Comunicación Humana les da la más cordial bienvenida al Congreso Internacional en Línea. Les recordamos que es necesario contar con un tiempo mínimo de asistencia para poder recibir su constancia de participación. Cualquier duda o comentario para nuestros profesores, les pedimos las escriban en el área de preguntas y respuestas en la parte inferior de la plataforma. Esperamos que disfruten el contenido que hemos preparado para todos ustedes con un selecto grupo de profesores líderes en su ramo. Doctora Hoyo, la vemos y la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día de congreso. El día de hoy estaremos hablando sobre voz, habla y deglución. Esperemos que todas las conferencias sean de su agrado. Y vamos a comenzar con nuestra primera ponente. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Amparo Sumano Botó. El día de hoy estará hablando sobre los estudios de deglución. La doctora Amparo cursó la carrera de medicina en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Escuela Médico-Militar. Cursó la especialidad en comunicación, audiología y foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuenta con el curso de alta especialidad en foniatría y es la única médico en México acreditada por la Sociedad Europea de los Desórdenes de la Deglución. Cuenta con una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Doctora Amparo, es un gusto presentarte. Te dejamos con la presentación. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión, el tema que me invitan a dar es estudios de deglución. Gracias por la presentación, Elo. Y bueno, espero que esta plática, además de que les guste, sea útil para ustedes. Traté de hacer un recorrido desde lo clínico hasta lo instrumentado, de forma organizada y ordenada, para que podamos tener pues esta información de manera clara y podamos usarla. El abordaje de la deglución orofaríngea incluye, mucho antes de pensar en un estudio, es en una historia clínica. Y eso es muy importante y ahorita van a ver por qué ya más adelante con los estudios. El estudio clínico al pie de la cama del paciente, y eso es lo que está descrito en la literatura. Esto es dependiendo del centro donde estemos y del equipo o los estudios con los que contemos, tenemos que hacer un estudio clínico o, en su defecto, pasar directamente a un estudio instrumentado, pero la historia clínica no se puede saltar. Y bueno, una vez hecho el estudio clínico al paciente, podemos valernos de estudios instrumentados si es que es necesario o los resultados del estudio clínico arrojan que hay riesgo en la deglución orofaríngea y entonces, bueno, ya corroboramos con estudios instrumentados. Cada aspecto evaluado de estas áreas está diseñado para determinar algunos puntos muy importantes del paciente. Y como ven, en primer lugar está la seguridad de la deglución. Esto es algo muy importante, sin embargo, no es lo único. Yo creo que todos o la mayoría aquí sabemos que si bien la seguridad de la deglución es una de las cosas más importantes y además de las más llamativas con el resto del equipo de salud, porque, bueno, entre nosotros lo sabemos, pero el resto del equipo de salud, terapia intensiva, neumólogos, geriatras, infectólogos, van a querer saber solamente si aspira o no aspira. Otra cosa importante a evaluar es determinar el estado nutricional del paciente. Es súper importante saber esto. No nos sirve de nada que un paciente coma y no aspire si no está obteniendo la cantidad suficiente de nutrientes y líquidos. También nos sirve para poder determinar si podemos continuar la alimentación que tiene el paciente o es necesario hacer modificaciones.
También nos sirve para determinar si necesitamos otros tratamientos especializados, que básicamente yo creo que el 95% de esto abarca la terapia de deglución, el tipo, frecuencia, modalidad, etcétera, y determinar las necesidades de estudios adicionales. Las herramientas disponibles para poder hacer la evaluación de la disfagia orofaríngea se dividen en tres. Uno es la autoevaluación, que básicamente está representada por una serie de cuestionarios que podemos utilizar y emplear dependiendo de qué tan útiles consideramos que sean para nuestro abordaje con el paciente. Las pruebas de cribado, que básicamente es poder detectar a los pacientes que están teniendo un riesgo de tener disfagia orofaríngea, y los estudios instrumentados, que al final son la herramienta donde se puede determinar con toda precisión y sin duda alguna si estamos teniendo una alteración de la disfagia, una alteración de la deglución. En relación a la autoevaluación, tenemos, como les decía, varios cuestionarios. Aquí puse algunos de ellos, por ejemplo, el SWAL-CARE y el SWAL-CARE. Son dos cuestionarios distintos que al inicio eran muy largos, tenían 94, 97 preguntas cada uno. Actualmente ya nada más tienen 44 y 15, y se aplican principalmente pre y post tratamiento. Básicamente lo que se trata de ver ahí es la calidad de vida y la percepción del paciente de acuerdo a su problema, y son estudios estandarizados que se encuentran en el idioma inglés, francés y alemán. Hasta donde lo encontré, no los encontré estandarizados en español. Tenemos el inventario de disfagia de Anderson, que también es un cuestionario, y específicamente evalúa el impacto de la disfagia en la calidad de vida de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Este es específico para ese grupo de pacientes, y estudia 4 subescalas, que es la global, la emocional, la funcional y la física. Tenemos también el cuestionario IT, que bueno, ese yo creo que es un poquito más conocido por todos, y mide la severidad de los síntomas, la calidad de vida y la eficacia del tratamiento. Tenemos otras medidas, otros cuestionarios, que son el índice de los síntomas de reflujo y el índice y la escala de hallazgos de reflujo. Estos se complementan, ya que uno es la percepción del paciente de sus síntomas, y la escala de reflujo ya es objetivamente cómo encontramos la faringolaringe, y vamos marcando cada uno de los hallazgos encontrados. Estos son solamente algunos, hay bastantes más, y para cerrar esta parte de autoevaluación, lo único que tengo que decirles es: no tenemos que aplicar todos los cuestionarios, tenemos todas estas herramientas disponibles para poder usar y adecuar a nuestra práctica, dependiendo de dónde sea, si estamos en un hospital de primer nivel, de segundo, de tercero, si estamos en un consultorio, si estamos en consulta ambulatoria, y dependiendo también del tipo de pacientes que vemos. Después de esta autoevaluación tenemos otras herramientas, que son las pruebas de cribado. Para definir las pruebas de cribado, o lo pueden encontrar también en inglés como screening, básicamente son pruebas para detectar a las personas que probablemente estén enfermas de las que probablemente no estén enfermas. Entonces, es importante que tengan esta definición, porque de pronto sí he encontrado algunos compañeros que tienen como alguna duda de exactamente a qué nos referimos con pruebas de cribado. Y dentro de las pruebas de cribado encontramos también tenemos varias herramientas con las cuales poder hacerla. Una de las más usadas o populares es la Borg Dysphagia Screening Test, que se realiza antes de la evaluación del paciente en su cama. Es decir, antes de que yo vaya a abordar para hacer alguna intervención, yo necesito hacer esta evaluación, y básicamente aquí están los puntos a evaluar, que es lo mínimo que deberíamos de saber de nuestro paciente antes de acercarnos a él a intentar evaluar la deglución. Por ejemplo, obviamente los datos del paciente y cosas importantes: si el paciente tiene un ictus o un EBC bilateral, si tiene un EBC de pares bajos, tallo, cerebelo, si hay alguna historia de neumonía seguida de un EBC agudo, si ha tenido tos asociado a la alimentación. En este caso en particular hablan de 3 onzas de agua, falla para comer
alguna de sus alimentos, tiempo prolongado en comer y que esté un programa en proceso de que no tengan alimentación. Esto es como lo básico, y cuando se encuentra una de ellas, pues bueno, ya tenemos un riesgo de que nuestro paciente tenga alteraciones de la deglución. Otras pruebas de cribado son, por ejemplo, el dye test o el blue dye test, que es más conocido. Determina la presencia de aspiración en pacientes con traqueostomía. Básicamente, este estudio está descrito con azul de metileno. El azul de metileno, hay algunos reportes, y además es cierto, se usa en medicina, en terapia intensiva, casi como último recurso para problemas cardíacos. Entonces, es muy importante que si tienen mejor un colorante vegetal, se haga, ya que estos están justamente diseñados pues para consumirlos. Por otro lado, se menciona que tiene una alta sensibilidad para detectar aspiración en estos pacientes, y esto es evidente. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos un poco de tintura o del colorante vegetal en la boca del paciente y esperamos un tiempo, le pedimos que degluta, y si por la cánula de traqueostomía sale el colorante, pues es una prueba que nos está hablando de que hay un trastorno de la deglución. Y es, pues, como dice, altamente sensible. La auscultación, ya sea cervical y torácica, sobre todo el camino o el trayecto de la vía aérea, se ausculta primero durante la respiración normal y después cuando el paciente está deglutiendo. Y provee evidencia indirecta porque no lo estamos viendo, pero podemos escuchar secreciones, y esto puede ser traducido como datos de penetración laringea o aspiración traqueal. Todas estas que mencioné son algunos ejemplos de pruebas de cribado. ¿Y cuáles son las limitaciones realmente de estas pruebas? Es muy claro que cuando un paciente toma agua y tose, que en muchos lugares seguramente han escuchado también la prueba del agua, que son 90 mililitros, hay muchísimas pruebas de cribado. Pero cuando alguien toma agua o come y tose, es evidente que todo indica que ese paciente tiene una alteración de la deglución. Pero ¿qué pasa cuando los pacientes tienen disminución de la sensibilidad laringea? Entonces pueden tener aspiración silente, y esto ya no entra o no podemos detectarlo con las pruebas de cribado. Y bueno, la detección precisa de la presencia o ausencia de penetración o aspiración es difícil cuando tenemos un paciente en consultorio, ambulatorio, no es complicado. Pero si tenemos un paciente severamente enfermo, hospitalizado, en terapia intermedia o intensiva, son pacientes que de por sí no pueden manejar sus secreciones. Puede ser difícil con tantos equipos que se tienen, también es difícil que estas pruebas puedan arrojarnos información fidedigna. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, un ictus o un EBC que tenga afasi y no pueda seguir indicaciones, también va a ser complicado poder evaluar esto. Y lo que les comentaba, quienes han perdido total o parcialmente la sensibilidad laringea, podemos tener aspiraciones silentes sin enterarnos. Otra de las pruebas de cribado, que yo creo que esta sí las conoce todo mundo, es la Bedside Swallow Evaluation, que básicamente su manera de realizarse es evaluar diferentes cantidades y consistencias. Se buscan datos clínicos de penetración laringea o aspiración traqueal, como tos, carraspeo, voz húmeda. Igual que, como lo habíamos mencionado, no puede detectar aspiradores silentes, y esta prueba en particular se ha enfocado o está más estudiada en pacientes con ictus. Sin embargo, nosotros la podemos adaptar siempre y cuando sepamos con todo detalle la anatomía y la anatomopatología de la disfagia. Podemos adaptar a nuestros pacientes, y si no existe ninguna otra herramienta instrumentada, con esta prueba es la que se determina si un paciente puede comer o si requiere mandarlo a otro centro para estudios. Y aquí es importante saber que se puede utilizar, y ha estado descrito, que se puede utilizar un oxímetro de pulso durante la evaluación. Aquí voy a hacer un paréntesis con esto, porque todos tenemos justamente esta idea, ¿no? De que el oxímetro de pulso es fundamental en las evaluaciones de los pacientes. Y bueno, quiero compartirles esta revisión sistemática del 2017 de la revista Disfagia. A ver, es que no la alcanzo a ver, ¿es Disfagia o Laringoscopia? Es Disfagia del 2018, donde se revisan toda la literatura que hubo en un periodo de tiempo determinado, y
aquí eligen 294 artículos, fueron 19 solamente como aptos o que cubrían las características en relación a la calidad del estudio. Y una vez hecho esto, se observen la conclusión. No hay evidencia actual que soporte o que diga que el uso de la oximetría de pulso detecta aspiración. Y esto es muy importante. ¿Por qué les quiero dejar esto? Y aquí está la referencia para que la revisen con toda calma. Esto es porque la oximetría de pulso es una prueba también indirecta para medir la cantidad de oxigenación en la sangre, pero puede variar y subir varios puntos porcentuales dependiendo de si el paciente tose, si el paciente tiene oxígeno, si el paciente es neumópata, si el paciente tiene taquicardia, si el paciente hizo una apnea o tosió. Entonces, todo esto lo único que hace es meter mucho ruido y poder perder la agudeza de que si hay una baja de saturación realmente se deba a una aspiración o no. Entonces les dejo esta información. Naturalmente no estoy diciendo que no usen el oxímetro, solamente sepan las limitaciones que tiene el uso del oxímetro para realmente poder determinar si existe o no existe aspiración. Ahora vamos a hablar de la evaluación instrumentada. Dentro de la evaluación instrumentada tenemos principalmente, puse los más comunes y usados, la videofluoroscopía de la deglución o trago de bario modificado. También la pueden encontrar en la literatura como cinedeglución, mecánica de deglución. En México es muy, muy común que lo pidan como mecánica de deglución. El otro estudio es una manometría o actualmente la manometría de alta resolución. Tenemos el estudio endoscópico de la deglución, que es la FES, el estudio endoscópico de la deglución con test sensorial, que es la FEST, que básicamente es esto, pero con un pulso de aire. El endoscopio debe tener un canal de trabajo para poder arrojar un pulso de aire y evaluar el vestíbulo laríngeo, la sensibilidad del vestíbulo laríngeo. Aquí cabe mencionar que este estudio también ya hay literatura que menciona que no es tan confiable la evaluación de la sensibilidad porque el tipo de estímulo que estamos dando al vestíbulo laríngeo y a la glotis no es el tipo de estímulo que normalmente recibe. Es decir, si yo quiero saber si tiene sensibilidad o no, debería tener contenido alimenticio ahí o tocar de otra manera esa zona en lugar de aventar un pulso de presión de aire. Tenemos también el gamma-gamma gástrico, el gamma-gamma de vaciamiento gástrico con ventana pulmonar, que lo van a encontrar en la literatura internacional como una cintigrafía. Y esto, bueno, también me costó un poquito de trabajo unirlo, porque decía, bueno, ¿cuál es la cintigrafía? En español no la encontraba. Y bueno, ya después me di cuenta que estaban hablando del mismo estudio. Y aquí tenemos otros que los voy a mencionar al final. La videofluoroscopía de la deglución, cinedeglución, mecánica de deglución, trago de bario modificado, es un estudio y una evaluación multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque interviene al radiólogo, al técnico radiólogo y al experto en deglución. Se describió por primera vez por Logman y esto fue por allá de los años 70, solo que no tengo exactamente el dato y por eso no se los quise escribir. Y es muy importante que sepan todo lo que se requiere. Para empezar, requeremos una unidad de radiología que tenga fluoroscopía. ¿Qué es la fluoroscopía? No es nada más que una técnica de rayos X que en lugar de que sea solamente un pulso o una fotografía, son rayos continuos que lo que están haciendo en lugar de tomar una fotografía es tomar un video. Es estar emitiendo la radiación de manera continua para que mediante un grabador de video podamos ver cómo se está moviendo los alimentos contrastados. Utilizamos una silla para el paciente o en ocasiones se puede hacer de pie si es que las condiciones del paciente lo permiten. Y los alimentos de diferentes consistencias combinados con bario. Es importante que sepan que el bario es un medio de contraste que se debe usar también previa evaluación del paciente, si no tiene un problema renal, si no es alérgico a este tipo de medios de contraste radiológicos.
Y el paciente ingiere diferentes tipos de bolos alimenticios por cantidad y por consistencia. Este es guiado por el experto en deglución y se debe hacer con una proyección anteroposterior y una lateral. Aquí tenemos una lateral donde podemos ver lo blanco que está pasando, es justamente lo que está teñido con bario. Se pueden valorar aquí la fase oral de manera muy precisa, se puede evaluar la elevación del velo del paladar. Observen aquí cómo se eleva, hasta dónde se eleva, hasta nasofaringe, para hacer el selle y no haya reflujo nasal de alimento. Y bueno, se puede evaluar lo que les comentaba, ¿no? La fase oral, la fase faríngea e incluso la fase esofágica. El riesgo de este estudio es una neumonitis por bario si es que este medio de contraste se broncoaspira. Aquí quiero enseñarles varios estudios. De este lado, del lado derecho, podemos ver la proyección lateral, donde se puede ver el procesamiento del bolo, la masticación, la movilidad de la lengua. Repetimos aquí la evaluación de la elevación del velo del paladar, donde pega con la pared faríngea posterior. Vemos el selle labial, cómo se introduce el bolo líquido, cómo se propulsa y cómo pasa normalmente hacia la vía digestiva, teniendo la vía aérea limpia. Y de este lado tenemos una proyección anteroposterior, donde realmente esta proyección lo que valora es la simetría del cierre de las paredes faríngeas. Yo aquí con una proyección lateral, yo tengo con mucha claridad la vía aérea por delante y la vía digestiva por detrás. Si hay un evento de aspiración, es muy evidente, es poco probable que se me escape, a menos de que de verdad no tenga familiaridad con el estudio, pero esto es suficiente. Pero ¿para qué se usa esta? Justamente para ver la simetría de la contracción de las paredes faríngeas en la deglución. Aquí, por ejemplo, tenemos una proyección lateral donde quiero que observen este chorrito de material de contraste que es muy evidente, pero no solamente lo aspira a la tráquea, sino que el paciente no tose, jamás se entera y que lo está aspirando. Cuando son cantidades pequeñas y son detectadas oportunamente en el estudio de deglución, el estudio debe suspenderse. ¿Por qué? Porque si estamos ingiriendo grandes cantidades de bario, ahorita les voy a enseñar qué es lo que sucede. Aquí tenemos otra proyección también lateral, donde podemos ver con toda claridad. Aquí por los cortes se enfocaron a la fase faríngea, pero se ve todo. Aquí vemos cómo entra el líquido a la boca, se deglute y nuevamente tenemos una aspiración traqueal. Obsérvenlo de nuevo, donde está el cursor. Aquí se ve muy bien como cuando deglute hay una aspiración traqueal del líquido evaluado. Y por último, aquí tenemos una proyección lateral también de un paciente, alguien patológico también, donde se ve con toda claridad cómo la fase oral está severamente afectada. Es muy difícil que propulse el alimento, hay derrame posterior y cuando logra propulsar el alimento, la mayoría del contenido se va hacia la vía, aquí vamos a ponerlo de nuevo, hacia la vía digestiva, pero una parte se va a la vía aérea. Y el común denominador, observen, aquí está en la vía aérea. El común denominador en estos tres estudios es que los pacientes no tosen. La aspiración silente, sé que este no es el motivo de la plática que me invitaron a dar, pero cabe mencionar que la aspiración silente está reportada hasta en el 25% de los pacientes con un evento cerebrovascular. Y esto obviamente depende de la serie. Hay series que reportan algo tan bajo como 4%, pero en general, por estos estudios, y a mí que me toca estar haciendo estudios de manera frecuente, realmente es algo bien común. Entonces, aguas y ojo con las aspiraciones silentes. En este estudio quiero que vean, es una proyección antero-posterior, donde el paciente deglute el contraste que se le da y observen aquí cómo empieza a haber aspiración, broncoaspiración, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y ahí el equipo de radiología detiene el estudio. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque
Para saber de estudios de deglución, ustedes solamente pueden agarrar un libro y leerlo, o sea, no les estoy diciendo nada que no se sepa. Creo que una de las cosas importantes es poderles compartir algunas recomendaciones de acuerdo a la práctica que se ha tenido de diferentes especialistas. Este evento se pudo haber evitado si se hubiera hecho una historia clínica del paciente. ¿Recuerdan el cuestionario de Burke? Este paciente tenía un infarto cerebeloso. Ese paciente no era candidato a este estudio solamente por sus antecedentes. Si aparte evaluado de forma clínica, no era candidato. Sin embargo, este estudio lo envía a un especialista que no es de deglución sin consultar al departamento de foniatría. Y entonces, bueno, tenemos este accidente. Desafortunadamente, ya saben, ¿no? Este tipo de, ahí se ve muy bien cómo va entrando. Y ahí va el otro bronquio, se ve perfecto. Y esta radiografía es la radiografía de control de este paciente. Todo esto que ustedes ven marcado es vario. Este paciente tuvo una neumonitis química muy importante. Obviamente, todo el personal de radiología y el personal que pidió este estudio estaban con casi diabetes y comiendo bolillo, porque el paciente, además del EBC que había tenido, tenía este problema de neumonitis química. Entonces, hay que ser muy juiciosos al momento de evaluar y solicitar estudios. Ahora, tenemos, bueno, eso fue el estudio videofluoroscópico de la deglución. Vamos a hablar de la manometría y, bueno, recientemente la manometría de alta resolución. La manometría se describió por primera vez en 1970 y ahí fue donde se desarrolló el primer sistema de manometría. Pero 20 años después se generó la manometría de alta resolución. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La manometría de alta resolución ofrece muchísimo más agudeza y precisión porque disminuye el espacio entre los sensores. La manometría utiliza una sonda larga que se introduce por la nariz y tiene que pasar el esfínter esofágico inferior para pasar hacia el estómago. Entonces, el espacio entre sensores es más pequeñito. En la manometría habitual era de 5, ahora se redujo a 1 centímetro. Aumentó, por supuesto, el número de sensores y la longitud del segmento que se puede evaluar desde la faringe hasta el estómago. Logra observar la función motora tanto del esfínter esofágico superior como del esfínter esofágico inferior de cada deglución. Entonces va a ir registrando las presiones de estos esfínteres, además de la del cuerpo del esófago, y ofrece una descripción temporoespacial completa de la función motora esofágica. ¿Esto para qué nos sirve para nosotros que somos los que abordamos la disfagia orofaringea? No la esofágica, la orofaringea. Entonces, ¿para qué nos sirve? Justamente para evaluar el esfínter esofágico superior. Cuando tenemos una hipertonía del esfínter cricofaringeo o esfínter esofágico superior, se puede detectar en este estudio. Y lo que les comentaba, se pasa un tubo que contiene sensores y se pasa desde el esófago hasta el estómago. Generalmente el estudio dura 30 minutos más o menos dependiendo del operador y va a diagnosticar trastornos motores del esófago como terciarismos, acalasia, aquí está, y a lo que nosotros nos compete la hipertonía del esfínter cricofaringeo. El tipo de imágenes que vamos a tener es más o menos esta. Hay otras que se hacen por curvas. Aquí tenemos una gráfica básicamente de cómo se hace. Aquí está la sonda, la nariz del paciente. Esta sonda tiene sensores que van a llevar la información hacia un procesador y lo va a traducir en imágenes y gráficas, donde vamos a encontrar dónde están los puntos de presión más importantes del paciente. Ahora, vamos a pasar a otro estudio. Perdón, como Lolita Ayala. Ahora, estudio endoscópico de deglución. Este estudio fue descrito en el 88 por Susan Langmore y básicamente utiliza un endoscopio flexible que se introduce a través de la nariz, como viene aquí en la imagen. Se introduce por la nariz, pasa por toda la nariz, por las fosas nasales, por los meatos, llega a nasofaringe y entonces bajamos para colocarnos sobre
la epiglotis, necesitamos ver, para poder hacer un buen estudio, en esta gráfica está demasiado pasado el endoscopio. El endoscopio debe llegar para acá para que yo pueda ver la epiglotis, la valécula y la pared faríngea posterior con los recesos faringeos, que son los senos piriformes. Entonces debe ser un poquito más arriba. Y bueno, ¿por qué? O sea, si ya teníamos un estudio radiológico, dinámico, con videos de cómo está funcionando, ¿por qué se crea esto? ¿Por qué? ¿De dónde surge la necesidad de esto? Hay pacientes, ustedes vieron la sala de fluoroscopía. Hay pacientes que si están en terapia intensiva y están muy graves, no pueden ser trasladados a la sala de radiología. Pacientes obesos, por ejemplo, muy, muy obesos, a veces no cabían en el espacio designado para el área de fluoroscopía, y entonces lo que se genera de esta necesidad es pues, la descripción de este estudio. Necesitamos idealmente grabarlo también en video para poder revisarlo una y otra vez, que olvidé comentarles del estudio de fluoroscopía. Ya vieron cómo se hace, y ese tiene la posibilidad de hacer mediciones. También se puede hacer un análisis cuantitativo, tanto de tiempos como de selles, como de alturas, en la videofluoroscopía de la deglución. En este estudio, básicamente es un estudio cualitativo, donde yo voy a ver algo que me va a ofrecer este estudio, a comparación del otro, es una visión directa de la vía aérea y vía digestiva. Eso es muy, muy importante, y muy valioso. Ahorita van a ver por qué. Cuando yo hago una videofluoroscopía, recuerden, primero hago una evaluación clínica, ya sea con instrumentos o con un estudio donde le di de comer al paciente y traté de buscar datos clínicos. Entonces lo llevo a este estudio y voy a evaluar igual que en el estudio de videofluoroscópico, consistencias, cantidades. En lugar de usar bario, voy a usar colorantes, idealmente vegetales. Y también se pueden hacer maniobras durante el estudio, igual que en la videofluoroscopía, maniobras compensatorias o maniobras para ver si con eso mejora la deglución del paciente. Esta es una imagen que la que nos ofrece el estudio videoendoscópico de la deglución. Y por ejemplo, aquí en este caso encontramos secreciones justamente sobre la glotis, que el paciente no logra aclarar, espesas, no muy abundantes. Esto de otra manera yo no lo podría ver. Tal vez lo podría escuchar, pero no ver. Tenemos imágenes como esta, directas, donde simplemente hay secreciones espesas, pero tenemos un vestíbulo laríngeo y un espacio glótico adecuado, movilidad cordal adecuada. Tenemos la visualización de la tráquea, incluso recesos faríngeos, senos piriformes, valécula, epiglotis. Tenemos esta imagen de entrada. Mucho antes de dar de comer al paciente, yo necesito, o más bien yo tengo esta imagen, y para este estudio contamos con una escala de secreciones basales del Langmore que va del 0 al 3, donde 0 es normal, prácticamente como esta, quitando esto que básicamente son datos de secreciones espesas por reflujo, y así van aumentando. Grado 1, que está fuera del vestíbulo laríngeo, grado 2, que se acercan, y grado 3, que están sobre el espacio glótico o adentro del vestíbulo laríngeo. ¿Para qué nos sirve esa escala? Es pronóstica de la probabilidad de aspiración. Vean esta imagen, esto es antes también de dar de comer al paciente. Si se dan cuenta, aquí lo que yo veo son secreciones espesas adheridas de pared a pared y en la sonda nasogástica que tiene aquí el paciente. El vestíbulo como tal y la glotis está limpia, pero los pacientes, la gente que trabaja en hospitalización lo sabe, los pacientes cuando están hospitalizados, las posturas no son las adecuadas, a veces están respirando con la boca abierta, y esto también puede ser mucho más común de lo que se cree. Aquí en algún momento que se mueva el video se va a ver con claridad la sonda nasogástrica que tiene de este lado, del lado izquierdo. Y bueno, estos son el tipo de imágenes que podemos ver antes de hacer estudio con alimentos. De este lado también podemos ver, por ejemplo, que nos ofrece, ya dando de comer al paciente, residuo. Observen cómo aquí el residuo del alimento se queda adherido a la pared faríngea posterior, a pliegue arioepiglótico, y se puede notar de manera evidente dónde está cada alimento. Observen, ese paciente hace intentos por deglutir y lo único que logra es
pues mantener y acumular más residuo en la faringe del paciente. Observen este estudio. Otra cosa, y que es también una ventaja que tiene sobre la videofluoroscopía, es que aquí podemos ver también parálisis cordales. Es común también encontrar que coexiste la parálisis cordal con la disfagia. Y observen a este paciente, no solamente las secreciones que tiene, sino también observen esta cuerda, la cuerda vocal izquierda, no se mueve, solo se mueve la derecha. Observen el aritenoides, no observen la cuerda, observen el aritenoides, cómo se mueve, y el aritenoides izquierdo no se mueve. Además de las secreciones espumosas que tiene este paciente. Este paciente en particular es portador de de traqueostomía, y este tipo de secreciones no lo he encontrado descrito en ningún lado, pero es muy común en pacientes con traqueostomía que hacen el intento por deglutir y lo único que hacen es como agitar las secreciones y quedan como espumosas. De este lado también, por ejemplo, nos arroja imágenes. Igual aquí tenemos una paresia cordal, también del lado izquierdo, obsérvenlo, el paciente está masticando, hay residuos en la pared faríngea posterior, un poco en la valécula, pero sobre todo observen cómo la cuerda vocal del lado izquierdo tiene menos movilidad en relación con la derecha. Realmente la derecha es la que se está moviendo. Entonces, este tipo de imágenes o de datos son cosas que sí nos puede dar este estudio, que la videofluoroscopía no. Cosas diferentes, la videofluoroscopía nos puede dar una imagen muy clara, radiológica, pero muy clara, de la fase oral, cómo se está manejando la fase oral en el paciente, la movilidad de la lengua, la elevación del velo. Entonces, cada estudio tiene como sus características y debe ser elegido previa historia clínica y valoración clínica del paciente. Por último, les quise poner este video, donde también pues, se detecta con toda claridad aspiraciones de este tipo. Quiero que vean aquí la aspiración que tiene el paciente, pero más allá de la aspiración, no tose, son aspiraciones silentes. Eso también se puede ver en el estudio radiológico, y bueno, aquí yo puedo ver que no hay parálisis cordal, nada, simplemente el paciente no desencadena reflejo deglutorio, no hay elevación laríngea, no hay contracción muscular, y el líquido prácticamente se va libremente por la vía aérea. Y estudios como este, donde yo puedo ver también una disminución de la movilidad bilateral de las cuerdas vocales, disminución del espacio glótico y un gran residuo alrededor de las paredes faríngeas y del propio vestíbulo laríngeo. Ahora, otro estudio con el que contamos, que generalmente no está descrito como en toda la literatura, pero es importante. A mí me costó trabajo realmente poder aterrizar a qué se referían cuando yo leí por primera vez de este estudio, obviamente en un libro y en un artículo en inglés, poder aterrizarlo aquí, bueno, en español y en nuestro país, a qué se referían. Lo van a encontrar como cintigrafía y al final es un gamagrama. El estudio, la gammagrafía, es un estudio de medicina nuclear. Se utiliza material radioactivo, que es tecnecio 99, para poder marcar los alimentos. Perdón, aquí es marcador, no marcador. Y se utiliza para descartar broncoaspiración por reflujo. ¿Cuándo recurrimos a este estudio? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que ya valoramos, que ya lo hicimos clínicamente, que ya hicimos FES, que ya hicimos videofluoroscopía y que tiene neumonías de repetición y que el patrón pulmonar de la tomografía es de justamente broncoaspiración, podemos recurrir, obviamente tenemos que interrogar más, pero para que haya datos clínicos de reflujo y podemos pedir esto. ¿Por qué? Se le da de comer alimentos a los pacientes, tanto líquidos como sólidos, prácticamente una comida habitual, marcados con el tecnecio. Y después se va a tomar primero una imagen inicial y después se van a tomar imágenes a la hora, a las 2 horas, a las 4, a las 6, a las 8. Se puede extender tanto como el médico tratante se lo pida al radiólogo nuclear. Estos son imágenes más o menos como se ven del estómago, pero aquí lo importante que tengo que ver
no es el estómago, sino lo que tengo que hacer es la ventana pulmonar. El gamograma de vaciamiento gástrico lo que va a hacer es ver si hay, por ejemplo, retardo del vaciamiento gástrico o reflujo. Pero cuando yo le pido ventana pulmonar, lo que estoy pidiendo es saber si ese reflujo después de varias horas, incluso puede ser al día siguiente que ya me dormí y desperté, ese tecnecio está en mis pulmones. Entonces, eso me habla de que estoy teniendo broncoaspiración por reflujo y que eso es lo que me está ocasionando las neumonías de repetición. Son estudios que no son tan comunes de pedir, pero siempre tenemos que saber que contamos con esta herramienta para casos donde voltean y te dicen, oye, tú eres el experto en deglución, está teniendo neumonías de repetición con patrón de que es por broncoaspiración, entonces, ¿qué hacemos? Entonces nosotros recurrimos a este estudio y bueno, como les decía, lo van a encontrar como scintigrafía o scintigraphy en la literatura internacional. Perdón, es que estoy un poquito enferma. Y bueno, ¿qué otros estudios hay? Perdón. Estoy como el chiste. Ok, ya. ¿Qué otros estudios hay? Ultrasonido, por ejemplo. El ultrasonido se utiliza, es un estudio no invasivo y utilizamos básicamente para valorar la anatomía que tenemos cervical. El cuello es un área sumamente delicada por todas las estructuras que pasan por ahí. Recordemos, es la conexión entre nuestro sistema nervioso central y el resto de nuestro cuerpo, el periférico. Pasan nervios, grandes vasos, músculos, está la vía aérea, la vía digestiva. Hay paquetes vasculares y neurovasculares en esta zona. Entonces, podemos valorar con ultrasonido la anatomía si es que estamos pensando en alguna masa obstructiva, algo que esté empujando. Tenemos también la tomografía para valorar también la anatomía. En ocasiones, por ejemplo, podemos encontrar tráqueas que están como en L, por malformaciones congénitas, por ejemplo, por escoliosis severa cervicales, etcétera, que ya a la postre, en pacientes de 60, 70 años, realmente causan desviaciones de este tipo como les digo, ¿no? Como en escalón. La resonancia magnética sirve también para valorar la anatomía, se enfoca en tejidos blandos y nos sirve también para ver si hay algo aquí que nos esté alterando. Recordemos también que la tomografía y la resonancia magnética nos van a servir para valorar neurológicamente la causa, si es que no sabemos el diagnóstico que le está generando de la disfagia al paciente. La disfagia siempre es generada y es consecuencia de una patología, no aparece por sí sola, salvo la presbifagia que va asociada a los cambios de la edad. El resto generalmente es consecuencia de algo y hay que investigarlo. Y también se utiliza la electromiografía de superficie, que básicamente lo que hace es medir la fuerza de contracción, el tiempo de contracción de algunos músculos que intervienen en la deglución. Y bueno, con esta diapositiva termino. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Traté de pasar como por todo, es poco tiempo, pero bueno, les dejo ahí los datos, las referencias, y si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes. No te oigo. No te oigo, Elo. Doctora, ahora no se escucha. Ya te escucho. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Agradecemos la ponencia a la doctora Amparo y bueno, espero que esta ponencia haya sido del agrado de todos ustedes, porque así como nosotros terapeutas ya podemos saber qué estudio y a qué paciente le podemos canalizar cada estudio, ¿sí? No sé si exista alguna pregunta. Doctora, aquí nos pregunta María Teresa, ¿qué hacer cuando un paciente refiere constantemente flemas molestas? Ok, eso depende mucho del escenario del paciente. Si es un paciente ambulatorio que llega a la consulta por su propio pie, puede ser un adulto joven, un adulto mayor, y te dice que está teniendo, que todo el tiempo siente flema, que todo el tiempo siente algo atorado, etcétera.
hay dos variantes. La primera es ver si efectivamente las tiene, o sea, las podemos escuchar, si el paciente está teniendo flemas o no, o si es una sensación del paciente. En ese escenario, lo habitual es que se busquen datos de reflujo. El reflujo es una patología que lo que hace es prácticamente dañar y quemar toda la mucosa laringofaríngea, y al final lo que hace la mucosa como una respuesta es se edematiza, y la secreción que normalmente genera, que es prácticamente de la consistencia o de la posición como de la saliva, se vuelve más espesa. Y eso le genera al paciente una sensación de que todo el tiempo tiene una flema estancada. Ahora, por otro lado, si tenemos un paciente hospitalizado con poca movilización y con una patología de base, ya sea una intervención quirúrgica cervical, un EBC, alguna otra cosa, es ver si es un mal manejo de secreciones. Entonces, para empezar, si hay que ver cuál es el escenario del paciente para poder saber qué es lo que hay que hacer. Y en el caso del escenario del paciente que está hospitalizado, lo ideal es ver si efectivamente, o sea, echarnos un clavadito con un endoscopio, ver dónde están las secreciones. Muchas veces son engañosas. Yo todo el tiempo cargo con el endoscopio. Yo sí utilizo la fluoroscopía, pero de manera muy esporádica, porque yo he elegido el estudio como el que me ofrece prácticamente toda la información que yo necesito tener para valorar a mi paciente. Entonces, cuando yo veo eso, yo meto el endoscopio y yo veo, porque yo estoy escuchando secreciones cuando el paciente habla o tose. Y muchas veces pareciera que están arriba, en laringe, y no, están abajo, en la tráquea. A veces no las vemos, a veces sí. Entonces es importante precisar dónde están las secreciones para saber si le vamos a ayudar al paciente con manejo de secreciones, o requiere terapia pulmonar, o requiere algún mucolítico, y de ahí, bueno, se derivan pues varias intervenciones. Doctora, nos preguntan, ¿qué secuelas deja el reflujo con respecto a la deglución y cuerdas vocales? Ok, eso también depende mucho del grado del reflujo. Cuando el reflujo es severo, crónico de años, los pacientes lo que refieren es justamente ardor al comer, sienten que se atoran con la comida o que se les va chueca. Les explico el mecanismo. Cuando ya la mucosa laringea y faringea está muy irritada, es decir, está muy roja, edematosa por este daño crónico del ácido, es esperable y normal que un estímulo que normalmente no sería tan fuerte para esa mucosa lo sienta más. Voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo que le pongo a mis pacientes. Cuando, no es lo mismo si yo le pongo una gotita de agua en el ojo, la va a sentir y va a parpadear y ya. Pero si yo le pongo una gotita de limón, entonces la sensibilidad va a ser mayor, la respuesta va a ser mayor. Si yo me quemo la lengua con café caliente todo el tiempo y de pronto tomo, por ejemplo, como picante, voy a sentir mucho más la sensación irritante y molesta del picante que si no tuviera quemada mi lengua. Un mecanismo similar sucede con el reflujo en la faringe. Los pacientes lo que tienen es, siento que me hago con todo. Y cuando hacemos la historia clínica, la historia no cuadra con una disfagia orofaringea. Sí se atora, pero es un paciente que no tiene antecedentes, tú lo ves sin pérdida de peso, generalmente es gente adulto joven, 40, 50 años, y no ves datos realmente de disfagia orofaringea. Entonces tienes que pensar en esto. ¿Por qué? Porque es lo que está generando que el paciente sienta que se atora, y entonces hay que quitar obviamente picantes, irritantes, dar tratamiento para reflujo y explicarle al paciente justamente cuál es el motivo de su sensibilidad. Si el paciente no nos ayuda con la dieta y siguiendo los medicamentos, no va a mejorar. El solo medicamento no va a sacar al paciente, solo la dieta no va a sacar al paciente. Tienen que ser ambas cosas y tienen que hacerse estudios de control. Eso con respecto a la deglución, que realmente no es un problema de deglución como tal, sino es más bien la sensación que te da de esta incomodidad. Y bueno, como la disfagia por definición es un síntoma, pues bueno, entramos en eso. Y en las cuerdas vocales, un reflujo severo puede deshidratar la mucosa, irritarla
generar alteraciones en la vibración de la mucosa y con esto generar ronquera. Por ejemplo, en cantantes lo que van a mencionar es que ya no alcanzan el rango vocal, sobre todo hacia los agudos, también hacia los graves, pero lo mayor es hacia los agudos. Ya no alcanzan los agudos con la misma facilidad o comodidad que lo alcanzaban antes, o ya no los alcanzan. Entonces, bueno, son como cosas que pueden, secuelas o consecuencias de reflujo, tanto en la deglución como en las cuerdas vocales referentes a voz. Gracias, doctora. Doctora, ¿usted recomienda el uso de electroestimulación laringea en el paciente oncológico de cabeza y cuello o en qué casos debe usarse? Ok, la electroestimulación no de acuerdo a, tiene contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Una contraindicación absoluta es justamente colocar los electrodos en un sitio donde ha habido o hay un tumor. ¿Por qué? Porque la electroestimulación favorece la angiogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Favorece la creación, generación y proliferación de nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos lo que pueden hacer es, por sí mismos no hacen daño, pero si esos vasos sanguíneos aumentan en el tumor, lo que van a hacer es alimentar a ese tumor. Entonces, no se debe usar electroestimulación en sitios donde ha habido cáncer. Cáncer de tiroides, cáncer traqueal o en esta zona no se debe usar. Y no sé si esa era la pregunta, ¿no? ¿En qué caso sí? Pues bueno, cuando no hay cáncer. Sí. Muchas gracias. ¿Es común la disfagia en cirugía de cervicales? Depende mucho del cirujano, depende de la causa de la cirugía. Por ejemplo, la cirugía de cervicales tiene que, o sea, básicamente estoy pensando que pueda ser hernias, canal cervical estrecho o en algunos casos tumores. Si solamente es canal cervical estrecho o hernias cervicales, lo que se hace, básicamente es el problema de las cirugías cervicales es que el abordaje es anterior. Entonces, el cirujano va a entrar por uno u otro lado y lo que va a hacer es con una valva traccionar todas las estructuras que les decía que pasan justamente en el cuello, las traccionan para poder llegar hasta las cervicales y manejar ahí. Depende mucho el tiempo, depende obviamente del propio paciente. Si hablamos de un tumor, por ejemplo, pues obviamente el riesgo es mayor porque hay que resecar todo y es más fácil que se dañen estructuras nerviosas o vasculares. Depende mucho del caso, pero digamos que no es común, más bien no es raro. No es que sea que común, todos tienen, no, pero no es raro encontrarlas. Muchas gracias, doctora. Nos piden un modo de contactarte. ¿Para qué? ¿Para invitarme a comer? No creo, seguramente para referir pacientes o contestar algunas dudas. Cualquier duda que tengan, les voy a, bueno, sí, les voy a dejar mi teléfono, mándenme un WhatsApp, por favor. No me hablen así porque igual y no lo puedo, pero me dicen, ay, soy tal, tengo tales dudas o lo que sea. Es 55 59 30 90 11. Si llegan a tener alguna duda de pacientes, no es raro que de pronto me escriban o me contacten gente incluso que no conozco y que sigo sin conocer y que podemos platicar para más o menos guiarlos en algunas cosas que pudiera yo serles útil. Entonces, con todo gusto puedo hacerlo. Y bueno, pues no sé, espero que haya servido. Algo que me faltó decirles, Elo, es en qué otras secuelas de disfagia y para cuerdas vocales da el reflujo. Cuando hay reflujo crónico también pueden haber granulomas. Se pueden formar granulomas en la comisura posterior de la glotis y esto generar disfagia o disfonía. Eso se me pasó decírselos también. Ok, tu correo, por favor. DRA.SumanoGotó. Es más, yo creo que se los voy a anotar en preguntas y respuestas. DRA.SumanoGotó@yahoo.com.mx.
Se los estoy anotando. Yahoo.com.mx. Listo. Ahí está el correo para que lo puedan tener y pues muy a la orden en lo que pueda ayudarles. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. El título de nuestra siguiente conferencia es Swallowing Functional Line como estrategia de cribado de la deglución con líquidos. Comenzamos con nuestros ponentes internacionales el día de hoy. Nuestros siguientes dos ponentes